Hola, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy tengo un invitado muy especial, es Giovanni Massari, quien tiene 22 años de experiencia como consultor en todo lo que es inteligencia de negocios. Así que bienvenido, Giovanni. Muchísimas gracias, Viviana. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar contigo compartiendo este espacio y para conversar bien, presentarles un poco el tema, abrir un poco el abanico de cosas que podemos ver, porque hay mucha tela que cortar y obviamente el tiempo es enemigo nuestro en estas cosas, ¿no? De conocimiento. Claro, Encantado, más bien, Viviana. perfecto. Te escuchamos. Cuéntanos un poco qué es esto de la inteligencia artificial. ¿Qué hablo? ¿Qué es esto de la inteligencia de los negocios? Eh, Perfecto. ¿Cómo se lo ve dentro de los mismos negocios? Bien, tengo una presentación, Ajá, PowerPoint, perfecto. donde vamos a ir viendo paso a paso un poco los conceptos, vamos revisándolos y al final llegar a una serie de conclusiones que son bastante interesantes desde un punto de vista tecnológico como también desde un punto de vista de negocios, ¿verdad? De per se, por el tema de inteligencia de negocios, precisamente cómo termina la tecnología ayudando a las personas a tomar decisiones en forma oportuna y en forma correcta. Ese es un poco el tema. Y vamos a hablar también de temas de moda, ¿verdad? Big Data, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a ver, y Perfecto. cómo eso hoy por hoy está colaborando para la analítica de datos y para también otra toma de decisiones. Pero vamos a distinguir bien los conceptos y vamos a ver pros, contras, vamos a ver los grandes desafíos que tienen estas tecnologías que hoy por hoy se están llevando. ¿Ok? Voy a Excelente. compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Adelante. A ver. Ok, ahí la estamos viendo. Sí. Perfecto. Déjame ver. Ok, perfecto. Bueno, presentarme. Soy Giovanni Massari, tengo ya 22 años en este negocio de datos, de hacer proyectos de inteligencia de negocios, hacer proyectos ya con Big Data en este momento. Y estoy basado en Costa Rica, soy ecuatoriano, pero orgullosamente basado también en Costa Rica. Soy gerente de consultoría, tengo proyectos en algunos clientes en Costa Rica, en Ecuador, en Panamá, en Honduras, República Dominicana y también ahora en Estados Unidos. Eso sí, un poco el bagaje dentro de mi experiencia profesional en este tema. Esta es un poco la agenda que vamos a ver. Vamos a ver qué es realmente inteligencia de negocios, cómo se media el concepto de data warehouse o gran bodega de datos y para qué se usa, los desafíos que tienen estos proyectos, qué es el Big Data y para qué se usa. O sea, ya vamos a ver también la diferencia entre esos dos desafíos del Big Data, aplicaciones y terminar viendo cómo combinamos esos dos conceptos. Como digo, hoy por hoy de moda está Big Data, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data y todos los proyectos que uno pueda llegar a conocer, pero cómo eso encaja dentro de la estrategia de negocio de una compañía, ¿sí? Bien, el mundo está cambiando. Yo creo que, bueno, el mundo ya cambió desde enero del 2020, ¿verdad? Cuando nos sentimos sorprendidos por una pandemia que hasta el momento todavía no salimos. El mundo cambió y sigue cambiando. Eso es lo importante de entender. Todo el tema de cloud computing, pues todo el mundo lo sabe, llevar todos los sistemas a sistemas en la nube, ¿verdad? A otros servidores donde puedan ser escalables, sean mucho menos costosos y mejor administrados. Pero por otro lado tenemos los datos. Los datos siempre han estado en nuestras organizaciones, siempre han estado ahí, ¿verdad? Y se mete otro motorcito dentro de ese espacio que es la inteligencia artificial. Entonces vemos que el mundo está cambiando, sigue cambiando, ¿verdad? Y buscamos precisamente cómo beneficiarnos de toda esa tecnología. Bien, para distinguir qué es Business Intelligence, yo he tratado de buscar un concepto, una definición exacta, y esta es la que más me gustó, porque todo el mundo dice, ah, sí, Data Warehouse, identifico que el Business Intelligence es cubos de información, minería de datos, sí, es todo eso, pero básicamente es un proceso que conlleva las tecnologías y que conlleva la estrategia de negocio, alineados y orientados para que transformemos datos en información y esa información sea distribuida
a ejecutivos, gerentes, colaboradores para la toma de decisiones en una organización. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico de una mejor manera. Fíjense, por un lado tenemos tecnologías y por otro lado tenemos las estrategias de negocio que tiene una compañía, ¿no? Tienen estrategias competitivas, tienen metas, tienen precios, tienen productos, quieren hacer ventas cruzadas de productos, etcétera, prioridades que tienen que ejecutar. Y por otro lado, ¿qué tecnologías me permiten transformar esos datos en información y esa información sea alcanzable para los ejecutivos de esa compañía, para los analistas de esa compañía y que puedan tomar sus decisiones? Entonces, lo uno no es sin lo otro. Estamos hablando de tecnología de la mano de estrategia de negocio para juntarnos y hacer inteligencia de negocios y poder otorgar esa información a los diferentes niveles dentro de la organización. En tecnología podemos hablar desde temas de reporterías dinámicas, ya lo vamos a ver más en detalle, cubos o lab, datos analíticos, multidimensionales, etcétera, minería de datos y otro tipo de análisis que podemos ver a continuación. Vamos a ver. Y ojo, aquí estamos hablando de datos, ¿no? Datos tanto externos como internos. O sea, los datos internos, hablamos de todas las fuentes que nosotros tenemos como compañías. Tenemos un ERP, posiblemente, tenemos un CRM, tenemos otros sistemas, hasta a veces hojas de Excel donde llevan cosas los ejecutivos, donde están las metas de ventas, por ejemplo. Claro. Y eso, pues, precisamente lo que se hace es aprovechar esa data para convertirla en información. Y entonces me lleva a esto, pirámide de información. Vamos a ver, dentro de una organización existen pues los niveles gerenciales, ejecutivos, existen los niveles un poquito más departamentales y también los niveles pues más bajos dentro de una organización. Eso es lo que se denomina en inglés information workers, es decir, trabajadores de la información. Entonces, por un lado vemos que los altos ejecutivos que están en la cúspide de esa pirámide son los encargados de la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, esa gente necesita información para tomar decisiones, pero esa información es resumida, es una información muy práctica, es una información muy de indicadores, posiblemente. ¿Cumplimos o no cumplimos la meta? ¿Cómo estamos? En un semáforo. Verde, rojo, amarillo. Verde significa que estamos cumpliendo la meta. Amarillo, que estamos un poco por debajo de la meta. Y rojo, que definitivamente no cumplimos la meta. Entonces, un alto ejecutivo puede darse cuenta o le puede poner un termómetro a su organización mediante ciertos indicadores claves de desempeño y poder permitir tomar decisiones de qué mejorar, de qué podemos más bien trabajar más como oportunidades de mejora, ¿no? En el siguiente nivel, yo siempre digo es que el alto ejecutivo dice, bueno, ¿qué pasó? Nos bajamos las ventas, ¿cómo pasó esto? Entonces, el siguiente nivel por lo regular tiene que contestar el cómo. ¿Cómo después del qué pasó, verdad? Tenemos un semáforo en rojo que dice que nuestro proceso de manufactura está yéndose a pique y que si no reaccionamos, entonces el alto ejecutivo dice, ¿cómo ha pasado esto? ¿A qué se debe esto? Y el siguiente nivel, digamos, el nivel de abajo de la estrategia es un nivel táctico. Ese nivel por lo general son los directores de área, son gerentes departamentales. Tienen que buscar qué pasó, cómo fue que sucedió esto y el por qué sucedió esto, ¿sí? Entonces ellos necesitan información cambiante, necesitan información rápida, necesitan información combinable. Yo quiero combinar las ventas versus el costo para que me dé la utilidad de los últimos 3 meses de este año comparado con los 3 últimos meses del año anterior. Y eso, verlo por línea de producto. Y eso, filtrarlo de alguna forma por vendedor. Entonces ya tú dices, wow, es información, es muy rápida, es muy valiosa, pero si estamos acostumbrados a reportes en papel, no lo vamos a conseguir tan rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde llegan esos famosos cubos o lab, que vamos a ver un Poder ejemplo. hacerlo dinámicamente también, pues, ¿no? En ese momento, ir analizándolo. En ese momento, porque salen dudas en ese momento. Claro. Entonces, estamos hablando de que ese gerente departamental tiene que poder saber la respuesta a lo que el ejecutivo le está diciendo. Entonces, ¿por qué estamos en rojo? ¿Qué pasó?
otros tienen que ver, es que los insumos subieron de precio y los compramos más altos y los estamos vendiendo a menos precio, etcétera. Ya vendrán las respuestas que no sean excusas, sino que respuestas con datos, claro, y que puedan, digamos, solventar lo que el ejecutivo está solicitando, ¿no? Uh-huh. Y por último, no menos importante, digamos, en la base de la pirámide vemos la mayoría de personas que trabajan con la información y que son más operativos. Es decir, que requieren posiblemente el mismo reporte todas las semanas, posiblemente el mismo reporte todos los días, porque es lo que utilizan para trabajar, ¿sí? Entonces se llaman personas más operativos, estamos hablando de los vendedores, los jefes de departamentos más pequeños, del área de cobranza, de que necesita el reporte o del estado de cuenta del cliente para llamarlo. Entonces, eso también es reportería, es reporte, pero de pronto es un reporte un poquito más estático, no tan dinámico como el nivel superior. Entonces, fíjense, cada una de esas personas, de esa pirámide de esa información, necesitan diferente tipo de información, porque la necesidad de negocio es diferente, ¿sí? Los altos ejecutivos necesitan tomar decisiones muy trascendentales para la compañía, ¿sí? Van a dar el giro a la compañía, y para eso necesitan información muy resumida, muy práctica, pero que diga cómo está la organización. Y hablamos de conceptos de dashboards, de tableros de indicadores claves de desempeño, hablamos de balance scorecard, que ya es otra filosofía de cómo agrupar indicadores de desempeño. El siguiente nivel dice el porqué de las cosas, y estamos hablando de gerentes de área, tácticos, que necesitan validar por qué está sucediendo algo, necesitan escudriñar la información y ver hasta el nivel de detalle que ellos consideren. Y el último nivel, pues, personal más operativo con reportes operativos. Son necesidades diferentes. Y fíjense, yo les puedo contar que proyectos de inteligencia de negocios muy ambiciosos se han caído porque no han logrado entregar la información correcta a las áreas, dependiendo de la pirámide de información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un gerente general recibe un reporte operativo, eso es que uno tiene que ir hasta el final para ver cuánto suman, ¿verdad? Y ver cuánto es el saldo de una operación, no le sirve. ¿Sí? Y si para eso pagué un sistema de información gerencial o pagué un proyecto de inteligencia de negocios cuando no me están dando los datos que yo estoy ocupando. ¿Sí? Se han caído literalmente proyectos de esa forma porque no han respetado la forma como debe liberarse la información, cómo debe entregarse. ¿Sí? Es tan importante como la veracidad de los datos. Bueno, y es importante que en este caso los estudiantes también conozcan, ¿no? Para saber efectivamente que hay diferentes formas de presentar la información, y si tienen en algún momento algún proyecto como estos, más bien exijan a los proveedores que les provea la información acorde al nivel, pues, ¿no? Acorde al nivel y ojo, claro, la satisfacción del usuario aquí es muy importante, ¿no? Estamos hablando que si la alta gerencia son realmente los patrocinadores de un proyecto de estos, pues entreguémosle algo como lo que ustedes están viendo en pantalla. O sea, claro, tableros que permitan de un solo vistazo, de un solo pantallazo, poder saber la salud de la compañía. Entonces, aquí yo puedo ver, bueno, mi nivel de ventas versus los costos para generar las utilidades, cómo estamos en el indicador de rendimiento, de eficiencia, cómo van los proyectos versus las metas, ¿verdad? Cómo va su completitud, o sea, si estamos llegando a la fecha correcta o no estamos llegando a la fecha correcta, y cómo podemos ver si los recursos están dando la capacidad adecuada a una línea de tiempo, ¿no? Entonces, con un gráfico de esta naturaleza, el gerente o la junta directiva puede darse cuenta rápidamente qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y le está poniendo un termómetro a la compañía a efectos de poder reaccionar. Entonces, son mandos altos, indicadores claves de desempeño, la forma como se agrupe, ¿verdad? Y ahí vienen conceptos de balance scorecard, en donde tratan de balancear por perspectivas los diferentes indicadores claves de desempeño, pues ya también hay mucha tela que cortar con respecto a eso, pero si tenemos o llegamos a tener tableros de control de esta forma, pues yo creo que la alta gerencia pues se da por satisfecha, ¿no? Claro. Es básicamente. El siguiente nivel, lo que habíamos hablado es Cubo Solap, ¿no? Estamos hablando del porqué de las cosas y entrar un poco a establecer qué es un cubo lab. ¿Ustedes se acuerdan del famoso cubo Rubik?
Sí. ¿verdad? Uno le da la vuelta y empieza a ver los colores y trata de que los colores formen la misma cara y así. Ujú. Precisamente de eso se trata. Imaginémonos que cada una de esas caras del cubo es una variable de negocio que a mí me interesa. Pues podemos tener ventas por un lado, podemos tener el tiempo por el otro lado, podemos tener los productos por el otro lado, podemos tener las localidades, los almacenes donde tenemos, los lugares donde tenemos los almacenes, perdón, y todo eso combinado. Entonces, cuando yo hablaba de tener un reporte que ubique las ventas de los últimos 3 meses comparado contra el mismo trimestre, digamos, del año pasado o de los años anteriores, ver por línea de producto y de ahí desglosar a qué vendedores o qué vendedores son los responsables de esas ventas y cuánto ha sido la utilidad por cada uno de esos productos. Y se me ocurre filtrar eso por localidad, por zona, donde está cada una de las tiendas. Ya vemos que es un reporte bastante complejo, complicado, pero de eso se trata el cubo, ¿no? Entonces uno puede maniobrar. ¿Cómo se da esto? Es básicamente, imaginémonos que tenemos una sábana de datos con variables y yo pinto en un lienzo en blanco, porque el lienzo va a estar en blanco, y pongo en las filas lo que me interesa ver en las filas, y pongo en las columnas, las partes verticales, lo que me interesa ver en las partes verticales. Y voy agregando, hasta que el reporte, evidentemente, se puede hacer tan grande que no se entienda, ¿verdad? Ese es el extremo, o tan dinámico que cualquier persona lo pueda entender, ¿no? Entonces, ese es el punto aquí con el tema de los cubos OLAP. Eh, la combinación depende muchas veces de la imaginación de la persona que está haciendo el análisis, ¿no? Entonces, yo tracé un reporte de lo más fácil de ventas, así, de lo que me viene en la cabeza, porque quiero ver precisamente de un vendedor específico, de una localidad específica, de un producto en específico, cuánto se vendió eso en los últimos 5 años, ¿eh? Y compararlo y ver una línea de tiempo que me diga si efectivamente ese producto ha estado en alza o más bien ha estado en baja, ¿no? Entonces, Pero ahí vendría a ser como cuando uno tiene las tablas dinámicas en Excel, ¿no? Claro, obviamente con las diferencias de que aquí se manejan volúmenes más grandes de información, volúmenes más y grandes. herramientas más grandes, claro. Un amigo le dice, es una tabla Excel con es mucho más grande, con muchas más capacidades y ¿cómo se llama? Y más fácil incluso que las tablas dinámicas, ¿no? Ah, ya, ok. Pero sí, efectivamente, estamos hablando de tablas dinámicas mucho más potenciadas en capacidades que como tal Excel, ¿no? Y para eso hay muchas herramientas que pueden ayudar a establecer. Ya vamos a hablar también de herramientas que hay en el mercado que nos permiten trabajar esto, ¿no? Y los reportes operativos, ahí muestro un ejemplo clásico de un reporte operativo es filas, columnas, donde ahí tengo la cantidad de registros, tengo operaciones de crédito, ahí básicamente es un reporte de operaciones de crédito, donde es la persona deudora, la cédula, el tipo de operación, etcétera, y a veces son códigos y son descripciones que tiene cada una de las operaciones de crédito, que para el usuario final, como es un usuario más operativo, ya los tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, ese es un tipo de operación uno, ya sé que es un crédito prendario por tales características, ok, listo. Y tienes ese renglón, filas, 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 filas y columnas, y ese reporte posiblemente lo consumen todos los días o lo consumen todos los viernes para ver cómo va la cartera, ¿no? Entonces, son reportes diferentes. No hace que sean tan tiesos porque yo puedo hacer filtros, puedo hacer búsquedas y todo lo demás, pero no es un reporte como el que se genera en un Cubo Lab, ¿sí? Es diferente. ¿Qué pasa si a una persona operativa le das un Cubo Lab? No vas a ver a lo mejor cómo cruzar la información. Posiblemente o posiblemente haga un solo reporte que es el que le sirve y no lo utiliza más. Ujú. Entonces está Subutilizándolo, claro. subutilizado precisamente esa capacidad tecnológica para hacerlo. Si le das un reporte operativo a un mando medio o una persona que necesita análisis, se va a quejar. Y va a decir, es que esto no me permite responder el porqué de las cosas. O sea, es Claro. muy tieso. Entonces, fíjense que también la entrega de información es tan vital como la veracidad de lo que encontremos en esos reportes. ¿Sí? Giovanni, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos justo de minería de datos del tema OLAP?
Ok, vamos a ver. En el tema de minería de datos, cuando partimos de ese concepto sin tener todavía Big Data, voy a dejar todavía pensando que estamos al inicio de los 2000 o 90, 2000, por ahí, ¿Ya? a todavía no pensar que saquémonos un ratito por el momento de la cabeza de Big Data y de lo que Big Data puede hacer. Minería de datos básicamente lo que hacía era tratar de escudriñar dentro de los datos a través de modelos matemáticos o modelos estadísticos, eh, básicamente lo que uno no puede ver dentro de los datos. Me voy a poner el ejemplo más clásico, y esto es un caso de estudio, creo que es Walmart en Estados Unidos, hace muchos años, de la correlación de productos. Sucede que ellos pues tienen sus perchas y ellos pueden pues facilitar o ver qué es lo que los clientes compran, ¿verdad? Ujú. Y sucede que existía una correlación muy alta entre pañales Ujú. y cervezas. Y uno puede decir, hey, pero ¿qué tiene que ver los pañales con cervezas, no? Y veían que los fines de semana esos dos productos se vendían más. Entonces a alguien se le ocurrió unir en los mismos perchas, poner las cervezas de un lado y poner al lado los pañales. Y fue el éxito porque fue una venta cruzada genial. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y se dieron cuenta que la mayoría de personas que compran cervezas y que compran pañales los fines de semana son los padres. Y son los padres que están, o sea, padres de familia, digamos, que gente que tiene hijos y que el poder de la conciencia, ¿verdad? De que van a comprar cervezas, pero tienen que llevar algo para la familia, entonces compran los pañales. Y Ujú. viceversa, el papá que va a comprar los pañales, que lo manda a la esposa a comprar los pañales, pero también quiere comprarse sus cervezas para poder distraerse un poco. Claro. Ese tipo de correlaciones no las vemos así nomás. O sea, dentro de un Cubo Lab no las vemos. Ujú. Entonces, existen algoritmos o existen modelos estadísticos que nos pueden dar correlaciones, que nos pueden dar predicciones, ¿sí? A través de otros conceptos para permitirnos. Eso es realmente la minería. Partir a veces de una hipótesis, que puede ser una hipótesis muy descabellada, o algo que, pues, que sea muy, muy sencillo de resolver. Pero estamos hablando de modelos estadísticos que me permitan hacer esas correlaciones, agrupaciones de variables que posiblemente no tengan nada que ver. Eso es minería, va un poquito más elevado que un CuboLab, ¿verdad? ¿Un CuboLab puede servir como fuente de datos para minería? Sí, la respuesta es sí. Ahora, esto es antes de Big Data. Después de Big Data vamos a hablar del tema de minería un poquito con más detalle, ¿ok? Eh, Respondí tu pregunta, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si nosotros entramos a un proyecto de Business Intelligence, un proyecto de Data Warehouse, esto es lo que vemos en pantalla. Vamos a ver una bodega de datos, vamos a ver una base de datos realmente, donde voy a tener múltiples datos de diferentes fuentes. A la izquierda, ustedes van a ver otras basecitas de datos pequeñas que están CRM, ERP, una base de datos operacional, una hoja Excel, algo que sale del cloud, etcétera. Y esos datos se extraen, se transforman, se homologan y se ponen en esa base de datos que dice Data Warehouse, ¿sí? Para estos efectos. Y posterior a eso, ya una vez que tengo los datos transformados, cargados, tengo herramientas para generar cubos, para generar minerías, generar tipos de reportes. Ese proceso de extracción, transformación y carga se llama ETL, por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, extracción, transformación, carga de datos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa bodega de datos? Lo que pasa en esa bodega de datos no es magia, hay que hacerla. Entonces, hay que homologar esos datos, porque puede ser que en una base de datos del ERP, yo distinga al cliente con la cédula de identidad, o con el RUC, pero que en la otra base de datos operativa, en lugar de la cédula, porque el sistema es muy viejito, distingo a las personas con un código interno. Entonces no hace relación el uno con lo otro. Entonces ahí empezamos a ver, uy, ¿este cliente será el mismo o no será el mismo? ¿Cómo puedo saber cuánto me compra si no sé si es el mismo o no? ¿No? Entonces vean lo complicado. Lo puse con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y muy común. Otro ejemplo, ajá, sí, otro ejemplo muy sencillo, el código de moneda.
Yo sé que en Ecuador usamos dólares, pero también usamos euros o también puede ser yenes o lo que sea. ¿Y qué pasa? En un sistema el código de moneda es dólares, es con D, y en el otro sistema el código dólares es un 01 y no le pongo el nombre dólar. Uno es dólar, el otro es dólares, con plural. Entonces no hace matching, no hace relación, y esto lo que hace es que al final se tengan dos registros diferentes, posiblemente duplicados. Pero imaginémonos eso en grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, hay un tema de que hay que hacer un tema de extracción, de transformación, de homologar los datos a efectos de tener datos con valor, datos reales. Si tenemos datos irreales y si tenemos datos que no, simplemente el análisis y las herramientas que yo tenga en la parte derecha pueden ser muy lindas, pero si el dato no es real, al ejecutivo no le va a servir, ni al analítico ni a la persona operativa. Y un proyecto de inteligencia de negocios con datos irreales se cae. ¿Sí? Un poco lo que hemos hablado, los desafíos de un proyecto de BI, Data Warehouse, es, bueno, vamos a ver, el primer punto es, estos son los 5 puntos del desafío, vamos a ver. Visión y estrategia clara para cumplir los objetivos. Ustedes recuerdan que teníamos por un lado tecnología y por otro lado la estrategia de la compañía. Son dos cosas que hay que unir para este proyecto. Si la compañía no tiene una visión clara y una estrategia clara de lo que quiere, el proyecto no cumple objetivos. Y lo pongo así. Bueno, y alguien me puede decir, pero no puede ser que una compañía no tenga claros los objetivos. Existen compañías que no tienen claros los objetivos o que los objetivos son muy cambiantes a nivel de tiempo. Entonces empezamos con una visión estratégica en el proyecto y terminamos con otra. Y nos dimos cuenta que los modelos de datos que construyeron, el data warehouse que construyeron, no les va a servir porque les falta más información o porque la información no es la adecuada o la frecuencia de carga de esa información no es la adecuada. Entonces hay que tener muy claro que la estrategia de negocios va muy de la mano de un proyecto de inteligencia de negocios y no se puede obviar. Eso no se puede obviar, ¿no? El segundo punto, unificar datos y estructuras. Lo que habíamos hablado, ¿no? Puede ser que en un sistema tenga datos de una forma, ¿verdad? Tenga filas, columnas, y sucede que lo necesito invertir y ahora quiero las columnas en las filas y necesito unificar los datos con respecto a las cédulas de los clientes, con respecto a los códigos de productos, que en un sistema tengo unos, en otro tengo otros, que las metas de las ventas, porque no lo puedo llevar en el sistema actual, pero no tengo las metas por producto. Entonces tengo que igualar las metas por producto y llegar hasta al vendedor, por ejemplo. Entonces estamos hablando de datos estructurados. Tenemos que estructurar bien los datos para que esos modelos de QOLAB y de los reportes que vimos hace un momento tengan sentido. ¿Sí? Punto número 3, tener datos homogéneos, que habíamos hablado. O sea, si tengo peras y manzanas, no los puedo comparar. Yo necesito que todo esté en dólares, necesito que todas las líneas de producto tengan los mismos códigos para poder comparar, necesito que las personas se reconozcan con la cédula o con el pasaporte, etcétera, y ver cómo, en el caso de extranjeros, ¿verdad? Y ver cómo logro comparar lo uno con lo otro. Punto número 4, los procesos ETL que habíamos conversado, procesos de extracción, transformación y carga, deben ser optimizados, o sea, deben ser rápidos. O sea, si yo me imagino que necesito estos datos cortados ayer o cortados hoy en la mañana, pero me dicen que el proceso dura 48 horas seguidas, no me va a servir, ¿no? Entonces el sponsor, el patrocinador de negocio va a decir, pero es que invertí tanto dinero para que me digan que los datos van a estar a una semana. No me sirve. Entonces, otro gran desafío. Y por último, no menos importante, lo que les había comentado, la entrega de información según la pirámide de uso. O sea, si le damos información incorrecta en la forma como se presenta a esos 3 miembros de esa pirámide, el proyecto también tiende a caerse. ¿Sí? Entonces, también en cuenta que estos conceptos son totalmente válidos, son vigentes
Hoy por hoy existen organizaciones que se lanzan a hacer proyectos de inteligencia de negocios y data warehouse, y está bien, está perfecto, pero hay que tomar en cuenta todos estos desafíos o estos issues que se pueden dar. Una ¿Sí? pregunta, un proyecto de este tipo, ¿cuánto tiempo aproximadamente toma implementarlo en una organización? Va a depender mucho del alcance, ¿Ya? pero estamos hablando de que por lo menos por porciones de datos, dependiendo de la estrategia que quieran en el proyecto. Vamos a ver, tú puedes hacer proyectos cortos, Ujú. en el sentido de brindar información departamental, por ejemplo. Dice, bueno, vamos a hacer un modelo más de ventas, vamos después a hacer un modelo más de cartera, después vamos a hacer otro modelo. Entonces, vas haciendo como silos pequeños Ya. dentro de esa bodega de datos para hacer entregables cortos Ujú. y de alto impacto, pero en bajo tiempo. Entonces, un modelo de información no debería pasar más allá de 6 semanas Ya. de trabajo. Entonces, poder tú tener la información de las ventas, por ejemplo, entre 4 y 6 semanas deberías tener algo ya. Ah, perfecto. Y mejor aún si estamos hablando de metodología Scrum para BI, en donde ya todos los procesos se van acelerando más a través de iteraciones y poder tener algo de impacto. Claro, si cuentas todo el tiempo de lo que hay que hacer, pues vas satisfaciendo por pedazos, ¿no? Por áreas y por departamentos, pero la idea es que en un primer vistazo, pues tengas ese tiempo de referencia. Me ¿Sí? parece lo mejor, porque así vas entregando ya información que ya empiezan a utilizar y no esperar un proyecto que a lo mejor te va a tomar todo un año hasta que al fin lo empiecen a utilizar. Es correcto. Así va, por ese lado va, ¿no? Mm. Correcto. Bien, comentarles un caso de estudio, pues no puedo revelar el nombre del banco, pero podemos comentar cuál fue el desafío, qué es lo que tuvimos que enfrentarnos en ese proyecto. Es un banco grande en Centroamérica, es uno de los bancos más grandes de Centroamérica. Podríamos estar hablando que a nivel de activos es un poquito más pequeño que el Banco Pichincha, para que se den cuenta del tamaño, es un poquito más pequeño, pero a nivel de activos por ahí va. Eh, Creamos un data warehouse financiero con ellos, y los modelos de datos, en lo que hablamos hace un momento, Viviana, modelos de datos, empezamos a hacer silos o pequeños mercados de datos que se llaman data marts o silos de información, pero mucho más pequeños, con acercamientos a lo que es crédito, contabilidad, a todo lo que es cuentas a la vista y certificados, etcétera. Entonces, cada uno de esos pedacitos de componentes, pues, tienen una duración parecida. Lo importante de eso es que cada uno de esos modelos tiene su propia inteligencia, ¿verdad? Estamos hablando de cartera vencida, por vencer, en el caso de modelo de crédito, ¿no? Cartera vencida, por vencer, clientes morosos, saldos, tasas de interés, tipos de créditos, etcétera. Entonces, ellos en un simple vistazo pueden ver cuánto era la cartera vencida. Un reporte que, por lo general, en el sistema demoraban días en sacarlo, aquí lo sacaban en cuestión de segundos, ¿no? Entonces estamos hablando que ese es el impacto realmente de todo esto, ¿no? Que la contabilidad a veces para sacar los balances generales demoraban 5 días después del cierre del mes o más, Bueno, ¿verdad? Y aquí estamos hablando que el mismo día del cierre del mes o previos o días previos podían hacer cortes para ver cómo iba a cerrar el balance el mes. Entonces pueden ir tomando el pulso un poco a los temas contables y a las provisiones que tenían que hacer, etcétera. Esto, pues, es un caso de éxito hace mucho tiempo, ¿no? Hoy por hoy a ellos les damos más iteraciones sobre estos modelos, pero ya con otros fines, con fines de minería, con fines de temas regulatorios, en donde ya les damos ciertas características o de aplicaciones sobre bases de datos, sobre data warehouse, para poder satisfacer otras necesidades inclusive, ¿no? Eso es para comentarles un poco que estos casos existen y hoy por hoy pues ya son clientes que tienen cerca de 15, 18 años teniendo sus bodegas de datos en esos estados, ¿no? ujú. Aquí he mencionado algunas herramientas, no son todas, o sea, si ustedes van a los cuadrantes mágicos de Gartner, que son la empresa que pues está censando las tecnologías y quiénes son visionarios y quiénes son estratégicos, etcétera, a niveles de proveedores, estas son algunas, ¿no? Hay muchas más. Sin embargo, en Latinoamérica lo que más nos hemos encontrado es Microsoft, Oracle, IBM, SAS, que es la otra empresa grande, Tableau,
¿no? Informática, MicroStrategy, etcétera. Dentro del mundo Microsoft, que es quizás lo más conocido porque es más popular y es menos costoso, porque hay que decirlo, es mucho menos costoso que el resto de herramientas. Tenemos, seguramente han escuchado una que se llama Power BI. Es una herramienta de OLAP, básicamente, que permite pintar en un lienzo en blanco las variables que uno ocupa y puedes, digamos, crear tus propios reportes, crear tus dashboards, crear tus reportes operativos, todo mezclado en una sola, ¿no? Ahora, estamos hablando que esa información va difundida en un portal, va difundida a través de la web interna para estos efectos, ¿no? Bien, ahora sí entramos a lo que, a la parte Otra bonita. pregunta, Giovanni, Sí, antes de pasar a lo de Big Data. dígame. A nivel de costos, o sea, digamos, tú podrías decir que una solución tipo Power BI pudiera ser para una pequeña empresa o es a partir de una mediana a gran empresa. Depende de lo que definamos mediana o pequeña empresa. ¿Ya? Vamos a ver, O si nos puedes dar una idea más o menos de costos, cuántos puede ser, como para tener una idea. mira, sí, es muy relativo, es muy relativo. Desde clientes grandes, como el que te mencioné a nivel financiero, Eso ellos sí, tienen ya. un conjunto, pero tienen un conjunto de herramientas que pueden ser Microsoft, e incluso Claro. tienen Oracle. Ya, ok. Empresas medianas Ujú. utilizan Microsoft y han utilizado Tableau, por ejemplo. Y empresas pequeñas, te digo, de pymes, que primero que tengan sistemas RPs por lo menos, o que tengan sistemas financieros contables fiables, ¿verdad? Podemos estar hablando de también pequeños. No me atrevería a dar un monto porque obviamente los mercados son diferentes, Ok. pero de poder se puede. O sea, no, yo no le veo. Siempre y cuando exista la información Ya. y las características o capacidades para hacerlo. Eh, y no son proyectos tan caros a hoy por hoy. Si lo hablamos en los años 90 y los años 2000, yo te diría que era un proyecto para un mercado de enterprise, pero hoy por hoy ya no. Ya las herramientas incluso han bajado de precio y eso permite accesibilidad a muchas empresas, ¿no? Ya. Pero no me atrevería a dar precios porque va a depender mucho de Sí, la sí, complejidad del es tema. verdad, tienes razón. Ok, entrando a materia de Big Data, esa es la tendencia hoy, esa es la moda, entonces ahora dicen, ya no somos information workers, ahora somos científicos de datos, ¿no? Ya salió hasta la profesión completa, Ya. que es real, que existe, o sea, hay una profesión de científicos de datos, ¿verdad? Que permiten explotar los datos de una forma diferente a la que se hace en Business Intelligence, en un Data Warehouse. Ok, entremos a definir qué es Big Data y luego vamos haciendo las similitudes o las homologaciones con los conceptos de Business Intelligence. Vamos a ver. Big Data es un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos en donde estamos hablando de tres características importantes. Mucho volumen, mucha complejidad, o sea que hay mucha variabilidad y alta velocidad de crecimiento, ¿sí? Ujú. Mucho volumen, mucha complejidad en los datos y alta velocidad en crecimiento. Estamos hablando de silos gigantescos de datos y ya vamos a ver algunos ejemplos, lo cual hacen que la captura sea muy difícil, ¿verdad? Y la gestión o el procesamiento y el análisis mediante herramientas convencionales. Entonces, comparemos Business Intelligence con respecto a Big Data. Business Intelligence es crear una bodega de datos fuera de los sistemas transaccionales, fuera de los otros sistemas, pongámosles herramientas y estrategia de negocios y vámonos. Acá estamos hablando de otras fuentes de datos, estamos hablando de fuentes de datos gigantescas, estamos hablando de mucha complejidad en los datos, que las herramientas hoy por hoy, así convencionales, las que yo ocupo o las que utilizo para Business Intelligence, no me van a servir del todo para hacer Big Data. ¿Sí? Ese es el concepto y la diferencia entre el uno y el otro hasta el momento. Vamos a ver más diferencias. Entonces, ahí hablamos de fuentes de datos ERPs, sistema financiero contable, etcétera, internos, ¿verdad? Y también externos. ¿Qué significa esto?
pistas de audio. Ustedes saben que hay muchas empresas que tienen contact center y donde tienen grabadas las pistas de audio de todas las conversaciones que hay, tanto de la venta como de soporte técnico, etcétera. Comentarios en redes sociales, ¿sí? O sea, imagen corporativa, o sea, tenemos nuestra compañía en Facebook, en Instagram, pero ¿cuánto de eso están hablando de nosotros? ¿Se están quejando? ¿Les contestan lo que nos piden por redes sociales o no? Máquinas, hay vending machines, que hoy por hoy están en muchos lugares que venden productos nuestros, posiblemente productos de la compañía, y que necesitamos que también nos digan qué está pasando, cuánto se está vendiendo, dónde se está vendiendo más, etcétera, y si tuvo o no tuvo algún problema el vending machine. Weblogs, hoy por hoy, bueno, existen, digamos, sistemas o software que generan logs, que son básicamente archivos de bitácoras que permiten saber si está funcionando o no está funcionando bien un sistema. Entonces, si hay errores, él va y añade un registro que se llama weblog, los errores, añade qué es lo que está sucediendo, etcétera. Hay aparatos GPS que hoy por hoy también mandan información. Entonces uno dice, bueno, pero imaginémonos comentarios en Facebook. O sea, es bastante. O sea, si somos una compañía gigante o una compañía que nos consideramos grande en Ecuador, vamos a tener un sinnúmero de comentarios, vamos a tener preguntas, vamos a tener, ¿y eso qué? ¿Es importante? La respuesta es sí, es importante porque nos permite saber cómo estamos interrelacionando nuestra compañía con todos nuestros clientes a lo largo de los canales físicos y virtuales. Fíjate, la pandemia entró a sincerar un poco el mercado y a decir, bueno, ¿y quiénes están usando canales virtuales? Pues movámonos todos a canales virtuales porque el canal físico, persona a persona, está restringido. Y no todo el mundo estaba preparado para canales virtuales. Y cuando se montaron en la ola de canales virtuales, se dieron cuenta de que tampoco estaban preparados para la cantidad de demanda que puede tener canales virtuales. ¿Cómo puedo yo controlar o saber si mi canal virtual, además de la facturación que puede suceder por un e-commerce, darme cuenta si efectivamente mi estrategia de marketing digital está haciendo o está dando resultados? ¿Cómo lo puedo saber? Y a través de esto, ¿sí? Ahí vamos ya estableciendo algunas diferencias. Para determinar un poco la distancia de lo que es o el tamaño de lo que es lo uno con lo otro, ¿verdad? Estamos hablando de qué tan grande es un Big Data, un proyecto Big Data versus un proyecto de Data Warehouse. Más o menos esa relación, ¿verdad? Es un poco jocosa la diferencia, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué tamaño tiene? Ahí he puesto algunos números de los tamaños, van desde 30 o 50 terabytes hasta varios petabytes. Solo para poner una relación, en nuestras computadoras, que nos enorgullecemos que tenemos tantos gigabytes, ¿verdad? Un tera de información son 1024 gigabytes. Nuestras computadoras manejan 500 gigas o a veces un tera y nos sentimos realizadísimos, ¿verdad? Pero estamos hablando de eso, que un Big Data va a estar entre 30 y 50 teras. Ok. Y un peta, ¿verdad? Son 1024 terabytes. O sea, yo agarro 1000 teras, ¿verdad? Y los junto y estamos hablando de un petabyte. Entonces, estamos hablando de tamaños monstruosos, ¿verdad? Un poco esa es lo que quiero dar en cuenta en esta diapositiva. Ahora bien, otra diferencia y es que tenemos tipos de datos diferentes. Habíamos dicho que podemos soportar en un proyecto de Big Data datos, digamos, provenientes de nuestros sistemas, que son, por lo regular, son datos, lo que se llaman datos estructurados, que tienen filas y columnas, ¿verdad? Está la lista de las operaciones de crédito, está en la lista de las ventas de nuestras organizaciones y tenemos los registros y los ítems de cada una. Son datos que se pueden estructurar de alguna forma. Pero por otro lado también tenemos datos, lo que denominamos datos no estructurados. Son datos que no tienen filas y columnas. Son archivos que pueden ser imágenes, pueden ser archivos de texto, pueden ser archivos de audio, ¿verdad? Videos, documentos, etc. Porque un comentario en Facebook no tiene filas y columnas, es un comentario.
y un comentario puede ser tan grande como te lo permita Facebook colocar, digamos, o como te lo permita Instagram. Un archivo de audio son una serie de bytes, ¿verdad? Que tienen sonidos. No los puedes fragmentar para ponerlos en una base de datos y poderlos interpretar luego. Entonces estamos hablando de archivos no estructurados, datos no estructurados. Y hay una combinación de los dos, o sea, hay datos semiestructurados, digamos, donde sí hay cierto orden, digamos, de la interrelación que tengo con un cliente y guardo la pista del audio del contact center. Entonces yo puedo saber en esa pista de audio que efectivamente estás hablando con Giovanni Massari y que mi nivel de satisfacción no es tan buena dentro de la organización, ¿no? Que no estoy tan contento con la venta de tu producto y que por eso yo de alguna forma fui a reclamar en el contact center, ¿no? Entonces, la complejidad, cuando hablamos de complejidad de Big Data, estamos hablando de cómo manejar todos esos datos no estructurados, ¿sí? Y cómo Entonces, Big Data, asociarlos a la larga al cliente para tener una visión asociarlos, integrada bueno, de él y también en general para saber qué tan mal estamos sirviendo al cliente o qué tan bien lo estamos sirviendo. correcto. Y ya vamos a ver cómo se hace, porque es todo un desafío, ¿no? Es un desafío de poder tener esos archivos que no los puedo meter en una base de datos porque no tienes filas y columnas tan identificables, ¿verdad? Y cómo convertir eso de alguna forma en datos semiestructurados, como lo acabas de decir, ¿no? Esa es la complejidad real aquí. Pero fíjate qué valiosa que es la información, porque estamos hablando de que ya no es solamente es información interna que nos permita tomar decisiones a las pirámides de información y todo lo demás, sino que es fuentes de datos externas que nos permiten dar 360 grados a toda la data que nuestra empresa maneja, ¿sí? Y pueden ser razones y pueden ser causas por las cuales, por ejemplo, una compañía reciente que las ventas han bajado. Dice, ¿por qué han bajado las ventas? Y el cubo no me dice nada. Dice, sí, pero es que la imagen corporativa que estás manejando en una red social se está cayendo. Y el e-commerce se está cayendo porque tú no respondes las quejas que te están haciendo en una red social. Fíjate lo delicado que puede ser. Entonces ya estamos hablando de más conceptos de dar vuelta a todo lo que estamos hablando. Bien, ¿cómo es el uso del Big Data, no? Entonces decíamos, bueno, brindar respuestas a preguntas que no sabíamos que teníamos. Esa es la definición de cómo usarlo. Decir, bueno, sí, pero es que nosotros no sabíamos qué pasaba en redes sociales. Pensábamos que cada publicación estaba bien y no sabíamos el descontento, no sabíamos cuánta gente había estado poniendo mensajes a lo interno y nadie contestaba. No sabíamos que en el contact center que pagamos a un tercero, por ejemplo, había tanto nivel de insatisfacción, ¿verdad? Entonces, son responder preguntas que no sabíamos ni que teníamos, ¿verdad? Entonces, hablamos de descubrir patrones de comportamientos de personas, empresas, productos, ventas, compras, operaciones, etcétera, todas las variables que tenemos como organización para permitir perfilar a nuestros clientes, por ejemplo, poder hacer correlaciones y dependencias de una variable con otra, poder hacer predicciones, poder hacer detección de fraude si acaso tenemos en nuestra organización tanto interno como externo con nuestros clientes, etcétera. Y hay un sinfín de usos que se están dando en el tema de Big Data. Alguien me podría venir a decir, sí, pero con minería podemos resolverlo. La respuesta es sí, pero no tan completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí viene el famoso concepto de cómo explotamos esos datos que tenemos en Big Data. Cómo explotamos todos esos silos de información, esos archivos no estructurados. Y la forma es hacerlo a través de sistemas de inteligencia artificial, a forma de máquinas de aprendizaje o machine learning, lo que por hoy se llama, ¿sí? Y esto es ciencia de datos y algoritmos, y estamos hablando de que lo realizan los famosos científicos de datos, gente que se está dedicando a estudiar a la analítica de datos como una profesión y que parten de un perfil estadística, digamos, un perfil de gente que ha estudiado mucha estadística y también con matemática y también con bases de datos.
Entonces estamos ya viendo que existe ya ese perfil de profesional, ¿sí? De científico de datos, donde están combinando la estadística, matemáticas y tecnología, lo que se llaman base de datos o computación. Están combinando ¿para qué? Para crear nuevos algoritmos, para crear nuevos modelos que permitan sustentar toda esa información, los perfilamientos, hacer correlaciones, etcétera. De una forma mucho más rápida que la minería, de una forma mucho más, yo te diría que más tecnológica, ¿sí? Aprovechando los millones y millones de capacidades que podemos tener por segundo de un computador o de varios computadores con sistemas de inteligencia artificial que aprenden sobre su misma corrida, ¿verdad? Que aprenden sobre sus mismos datos. Eso es la parte más interesante. Entonces estamos hablando de que ya hoy por hoy existen algoritmos libres, incluso ya los puedes ver en internet, en donde por la foto o por la imagen de una persona, el motor de inteligencia artificial puede saber si tú estás contento, si estás triste, si estás deprimido, si estás asombrado, si estás en cualquier otro estado de ánimo, con un grado de certeza, obviamente, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver ese tipo de cosas. Empezamos a ver que por un audio, ¿eh? Notamos que la persona está enojada, que la Pero persona por la por tonalidad de la la voz. tonalidad de la voz, por el uso de ciertas palabras claves, que la misma máquina, el mismo algoritmo está aprendiendo sobre tantas iteraciones que le estás dando, tantos archivos de audio que le estás dando, que al final te va a dar un grado de certeza, ¿no? Entonces, estamos viendo otros usos, a veces usos que no son tan éticos, pero también se están dando por la cantidad de algoritmos que están surgiendo que te permiten hacer eso a lo largo de la inteligencia artificial, ¿no? Recordemos que si exponenciamos la cantidad de iteraciones en que un algoritmo de inteligencia artificial aprende, podemos estar detrás o podemos sacar mejores resultados. Por ejemplo, hay aplicaciones que de un banco de miles o de millones de fotografías de lunares, de lo que sale a uno en la piel, puede identificar si determinado lunar es cancerígeno o no, a través de algoritmos de inteligencia artificial que permiten la búsqueda de tantas fotos que pueden haber en una nube, que pueden haber en internet, aprender cuáles han sido cáncer y cuáles no han sido cánceres. Entonces, podemos determinar que en una nueva fotografía con cierto grado de certeza, un algoritmo de inteligencia artificial te puede determinar si efectivamente un lunar es cancerígeno o no. O sea, ese es el potencial que se está dando, ¿no? Entonces, y la forma de hacerlo o lo que ha ocasionado todo esto es el cloud computing, porque es la parte medular de todo esto. Y segundo, la democratización, si así lo queremos llamar, de algoritmos y de lenguajes de programación que te permiten generar este tipo de cosas. Entonces, fíjate lo interesante que estamos llegando al punto, ¿no? De poder buscar nuevas oportunidades, reacción más rápida al mercado y una eficiencia en la toma de decisiones, ¿no? Proyectos de Big Data que conocemos todos los días, Google, Amazon, ¿verdad? Cómo ellos nos están perfilando todos los días, no solamente basado en lo que compramos, sino en lo que vemos dentro de las búsquedas, exacto, dentro de las búsquedas que hacemos. O sea, si tú te das cuenta, Facebook, si tú te das cuenta, digamos, hiciste una búsqueda en tu navegador de bienes raíces porque quieres comprar una casa, quieres arrendar una casa en Puerto Azul, por ejemplo, abres Facebook, inmediatamente dentro de las publicidad que te dan, te van a salir una serie de corredores de bienes raíces que ofrecen casas y apartamentos en Puerto Azul, ¿verdad? A ese nivel estamos llegando. Primero, porque están agarrando los cookies, de alguna forma las identificaciones de tu navegador, de tu máquina, ¿verdad? Vieron que estás buscando alquilar o vender o comprar una casa en determinada zona y Facebook las agarra y te permite y te empieza ya a mandar información de publicidad sobre esto. Amazon es lo mismo. O sea, tú puedes hacer la búsqueda de un producto
Amazon te tiene identificado, si tienes cuenta, Ujú. ellos pueden saber qué estás buscando, qué comentarios leíste o qué comentarios hiciste de un producto y te bombardean de publicidad de lo que buscaste, ni siquiera de lo que compraste, sino de la intención de compra. Entonces, y esos son millones de registros al día, millones de registros. Entonces, ¿cómo se pueden dar a la búsqueda de toda esa información? A través de algoritmos de inteligencia artificial que empiezan a aprender de cómo tú estás manejando o de qué estás buscando o cuáles son tus intereses, preferencias y te hacen un perfilamiento, ¿sí? Al punto de llegar a predecir qué es lo que vas a comprar, ¿no? Entonces, esa es la parte más interesante. Como te digo, usos éticos y no éticos, ¿no? Ahí puede haberte los dos, pero para una compañía es importante, si tiene canales virtuales de venta de sus productos, si tiene e-commerce, si tiene redes sociales y todo lo demás, poder validar qué es lo que están pensando su cliente o sus potenciales clientes sobre él y poder sacar una mejor estrategia, ¿sí? No sé si hasta ahí tenemos claros lo que hablamos, ¿no? Sí, pero digamos, o sea, por ejemplo, lo que has mencionado de ejemplos, ¿no? Por decirte Amazon, ¿no? Cuando te recomienda productos, está a la larga usando inteligencia artificial y va mezclando la información de tus búsquedas, de lo que has visto, de lo que te has quedado más tiempo, etcétera, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, a la larga todo proyecto de inteligencia artificial en el fondo maneja un montón de información, así que a la larga es un proyecto de Big Data. O sea, como para de algún modo hacerle una relación de que sí, cuando hablo de inteligencia artificial, en el fondo hay un Big Data, porque estamos hablando de Tienes, volúmenes de información. sí, tienes un proyecto de Big Data atrás. De Mm. hecho, la forma en que explotas los datos de un Big Data es a través de, por lo general, de inteligencia artificial. ¿Sí? Por lo general, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya metes otro tipo de cosas. Ahora, ¿puedes aprovechar con herramientas convencionales? La respuesta es sí, hasta a la medida que te lo permita. Ya vamos a ver un caso de éxito de esto que empezamos en un cliente Ujú. y que apenas estamos trayendo información de redes sociales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con el tema de redes sociales? ¿Verdad? Porque ya vamos a ver, existen servicios, o sea, los grandes proveedores te permiten utilizar learning machines o machine learning, perdón, como servicio en la nube y tú le empiezas a alimentar de un banco de cosas, de datos, a efectos de que él te empiece a hacer una iteración y te pueda dar ciertas sugerencias. Ya vamos a ver de qué se trata. Interesante. Pero fíjate, entonces aquí, por eso te digo que el sistema IA, lo que es aprendizaje, ciencia de datos y algoritmos, es la forma natural como se explota los datos de un Big Data. ¿Ok? Perfecto. Aplicaciones en la industria. Bueno, aquí hay muchas aplicaciones en la industria, ¿no? Hay manufactura, retail, financiera. Recordemos que estamos en una ola de industria 4.0, Ujú. ¿verdad? Ya el grupo que manda todos estos estándares en la industria nos están diciendo, mira, aquí hay mucha tecnología que nos está permitiendo hacer más cosas y nos permite ser más eficientes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la industria de la manufactura, imaginémonos líneas de producción de vehículos, de líneas de producción de materiales para hospitales, etcétera, donde el mantenimiento es en línea y es continuo, ¿verdad? Poder saber si los equipos que generan logs o que generan bitácoras de consumo, ¿verdad? Necesitan mantenimiento preventivo o no. Entonces, ¿por qué? Porque esas máquinas están llenando una serie de documentos de logs y de errores y de una serie de cosas. Entonces, todo eso lo llamamos un Big Data y podemos decir, ok, esta máquina necesita mantenimiento preventivo en este tiempo, a pesar de que el proveedor nos diga que no, la Big Data nos está diciendo que sí y sí requiere. Y si eso lo conecto de mi planta de Detroit con la planta de Nueva York, yo empiezo a compartir los archivos de bitácora de esas máquinas que permiten hacer la elaboración continua de un producto, poder hacer un análisis predictivo de mantenimientos. Eso obviamente baja costos. Eso obviamente me permite ser más eficiente operacionalmente, ¿sí? Y ser más óptimo en los productos. Es decir, bueno, ¿hasta dónde le voy a dar vida a esa línea de producto? O, digamos, bajar costos o incrementar los ingresos en esos productos, ¿no?
Pensemos en manufactureras grandes, ¿verdad? Las que hacen cocinas, hacen refrigeradores, tienen una línea de producción ya muy establecida. Y si yo puedo generar o doy de insumo esos archivos de logs de cada una de esas máquinas y las pongo en un Big Data, pues con inteligencia artificial puedo yo predecir cuándo se ocupa o no se ocupa mantenimiento. Fíjate lo poderoso que puede llegar a ser eso. En la industria del retail es muy práctico, ¿no? Yo puedo conocer como compañía, puedo conocer la experiencia de los clientes. Y experiencia me refiero es no solamente la factura, o sea, las cosas que compraste, sino la intención, lo que buscaste, por qué lo buscaste, qué opinión leíste o no, lo que hablamos hace un momento. El perfilamiento y la identificación de clientes VIP, los very important people, ¿no? Que son los mejores clientes, los más rentables, y cómo poderlos consentir para que me compren más. ¿Cómo los identifico? No solamente con el revenue, sino qué es lo que están buscando, cuáles son los canales con los cuales se está comunicando con nosotros y si tiene un alto nivel de satisfacción. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que buscar. Experiencia de clientes en tiendas. Ya estamos hablando aquí de análisis de imágenes, en donde cámaras, hoy por hoy, digitales, pueden detectar movimientos de intención de compra o movimientos sobre pasillos determinados para efectos de buscar lo que el cliente quiere. O sea, este cliente siempre viene y visita el pasillo 2, pero nunca compra nada al pasillo 2. ¿Qué está buscando? Y de paso me enteré que es un VIP. Entonces, con más razón lo abordas, ¿sí? Análisis de precios, segmentación de mercado, potencial de futuras oportunidades, etc. Y ojo, estamos hablando de cosas que hoy por hoy ya se están haciendo. Tú sabes perfectamente que en Estados Unidos ya hay Amazon Store físicos en donde vas a comprar desde verduras hasta electrodomésticos y, y ellos están censando en todo momento qué es lo que estás haciendo, qué pasillo estás visitando y cuando sales, como ya saben quién eres tú, ni siquiera tienes que pasar por una caja registradora porque simplemente lo cargan a tu tarjeta de crédito. Lo único que tuviste que hacer es identificarte a la entrada, ¿sí? Pero ahí están manejando Big Data online prácticamente, ¿sí? En la industria financiera, lo más utilizado en este momento es para la detección de fraude y cumplimiento. Tú sabes que hoy por hoy y va de la mano con el tema del lavado de dinero. En todos nuestros países estamos sujetos a temas de cumplimiento y obligaciones, tanto fiscales como de la superintendencia de bancos, a poder establecer si alguien o determinado grupo está cometiendo el delito de blanquear capitales. Y como sabrás, pues estas organizaciones delictivas buscan todas las formas, habidas y por haber, para hacerlo, escondiéndose, básicamente. Y la idea es que algoritmos puedan detectar comportamientos inusuales, comportamientos muy particulares, digamos, y poder lanzar alertas sobre determinados clientes o grupos de clientes relacionados o no tan relacionados, ¿verdad? Sino a través de eventos para poder cazarlos. No estamos hablando de gente que compra activos y que pasa por aseguradoras y que lo declaran siniestro y etcétera, y hay toda una fila de cosas, ¿no? Todo eso hoy por hoy la industria financiera lo está trabajando y fuertemente en detección de fraude, ¿sí? Entonces hay muchos usos que le están dando en este momento. Pero lo que más podemos y lo que más tangible tenemos es un Amazon, es un Facebook, es una red social donde hoy por hoy está trabajando con nuestros datos y con nuestra anuencia a tener esos datos. Eso es lo más delicado del caso. Al final voy a hablar sobre un tema de información confidencial, ¿verdad? Información que está autorizada a usarse o no. Bien, los principales desafíos de Big Data, ¿cuáles son? Volumen, fíjate, todas comienzan con V, ¿verdad? Esas son las 5 Vs. Volumen, volatilidad, variedad, veracidad y valor. Volumen, porque definitivamente estamos hablando de información muy, pero muy amplia, muy larga. Y entonces estamos hablando de que la ejecución de procesos tiene que ser eficiente. Hay herramientas que te permiten transportar o hacer ese trasiego de datos de una forma mucho más rápida
contemplando cómo es la fuente, etcétera. Volatilidad, los datos cambian en poco tiempo, o sea, cambian mucho y en poco tiempo, ¿sí? Variedad, hay muchas fuentes y tipos de datos, hablamos de datos estructurados, no estructurados, quizás ahí la fuente más rápida de poder sacar las cosas son las fuentes internas o nuestros RPs o nuestras bodegas de datos, de Data Warehouse, que es mucho más fácil, pero hay otras fuentes externas que necesitan de cierta inteligencia para poder sacarlas. Veracidad, ¿qué tan confiable es la fuente? O sea, no porque quiero, digamos, incluir una fuente, la vamos a incluir, ¿verdad? Si estamos hablando que yo tengo presencia en redes sociales, pero el 95% del contacto de mis clientes se hace a través de Facebook, por ejemplo, ¿para qué voy a extraer datos de Instagram? ¿O para qué voy a extraer datos de otra fuente, otra red social? Si al final no lo están usando, si eso pertenece ni siquiera al 5% de mis clientes, y de paso me di cuenta que ni siquiera son los VIP, ¿no? Entonces, ¿qué tan confiable es la fuente? Hay a veces que distinguir qué fuentes son las que se tienen que traer. Y 5, va también de la mano, es realmente agrega o no agrega valor la fuente, ¿sí? O sea, hay clientes que dicen, no, yo quiero el GPS, los artefactos de los relojes están mandando a nuestros GPS. ¿De qué te sirve? Pero es que quiero ver la localización de los clientes y sí, pero tu canal es virtual, ni siquiera tienes tiendas físicas. Sí, sí, es cierto. Entonces es el nice to have, ¿verdad? Sería bonito tener, pero no me sirve, ¿no? Y vas a consumir un proyecto de Big Data en algo que no te sirve, ¿no? Los mismos desafíos que hablamos de homologar datos, de unificar datos, igual aplican aquí, ¿sí? No es simplemente agarrar los datos como están y empecemos a ver, porque si yo tengo códigos de productos diferentes en una fuente y en la otra, tengo que unificarlos. Si el mismo ejemplo del cliente, si el cliente lo identifico con una cédula y luego lo tengo en otro sistema con un código interno, no, tengo que unificar precisamente a ese cliente para saber que es el mismo, ¿no? Es exactamente también el mismo desafío, ¿no? Por eso vemos que es más complejo, ¿no? Claro. Esto es un caso de estudio que estamos trabajando. Es un cliente de un retail. Tiene ciertos productos que los venden en canales físicos y otros en canales virtuales, ¿sí? Estamos generando un proyecto de Big Data en donde ellos ya tienen un Data Warehouse. O sea, ya existe un Data Warehouse a su nivel interno, ya tienen su proyecto de inteligencia de negocios, pero querían analizar el tema de las redes sociales, querían ver los seguidores, querían ver los comentarios, los likes a cada una de las publicaciones, las sugerencias y comunicaciones persona a Facebook. O sea, cuando haces ese enlace directo, que mandes en el Messenger una pregunta, ¿en cuánto tiempo se responde? Ese tipo de cosas querían ellos saber. Los likes a las publicaciones. Y si los comentarios de alguna forma estaban siendo generosos o estaban siendo muy agresivos contra la compañía. Querían ver presupuestos meta por línea de producto que no las tenían. Querían datos claves de la página de web del e-commerce, o sea, las visitas, comentarios, ranking de productos, etcétera. Mucha de esa información ya Google te la da como parte del análisis de tu página, ¿sí? Y la otra que querían ver era la efectividad de las campañas de marketing. Ellos utilizan una herramienta que se llama MailChimp, que es para entrega de correos masivos, que también es un servicio de un tercero que lo compras para que puedas desplegar una serie de correos y no lo pongan como spam, ¿verdad? Porque ese es el secreto y para eso uno paga el tema del MailChimp. ¿Qué es lo que sacamos con esto? Perfiles de clientes VIP. Aparte de lo que ellos facturan, o sea, de lo que le facturan al cliente, el cliente compra, ellos querían saber qué otra característica puede hacer que el cliente sea VIP. No solamente por la cantidad de facturas ni los montos, sino por la presencia en canales virtuales, o sea, cuántas veces me compran canales virtuales y cuántas veces en canales físicos. Querían saber si responden a las campañas de marketing, si les hace bien, o sea, si el marketing enfocado hacia sus correos, ellos le daban clic a cada uno de esos correos. ¿Verdad? MailChimp te da
te da esa característica que cuando tú los contratas, ellos te dan o te dicen cuántos clics hizo la persona que recibió el correo para llevarlos a un enlace, ¿no? Entonces, eso te da a entender de que el cliente recibió el mensaje, de alguna forma le llamó la atención la promoción que mandaste y le hiciste un clic al correo. Fíjate, todas las cosas que trama todo este tema, ¿no? O sea, decir, bueno, le estoy dando en el clavo a lo que quiere el cliente y por eso el cliente abrió el correo, le interesó e hizo un clic que lo llevó a mi página, ¿sí? Los clientes recurrentes, los clientes no clientes, lo que ellos le llaman, que son clientes que han comprado, pero que al final de cuentas las compras no han sido tan buenas y que más bien son clientes que lo que buscan son quejarse. No es llegando a un troll, digamos, para no poner el ejemplo de una red social que llegas a ser un troll, pero los clientes que no son clientes, son clientes que compraron una vez y muy posiblemente pasan quedándose toda la vida de que el producto que compraron no les sirvió, ¿no? La efectividad de las campañas y la imagen corporativa, que es el otro punto que decía hace un momento. Ellos quieren saber cómo eran recibidos en la comunidad, cómo eran recibidos sus clientes y la imagen corporativa, si tenían tantos comentarios negativos, tantos comentarios positivos. Todos estos servicios, ya hoy por hoy, las páginas de redes sociales los dan. O sea, ya ellos te dan ciertos datos. No todos son procesados, o sea, a veces te dan ciertos datos en resumen, otros no. A los no procesados sí hay que hacerles bastante transformación para poder llegar a saber si. Y digamos, el algoritmo de inteligencia artificial puede aplicar en la medida en que quieran saber algo más, ¿no? Uno puede decir, bueno, si distingues malas palabras, si tengo un banco de malas palabras ahí, ¿verdad? Yo puedo saber si el cliente ya está usando una mala palabra porque está disgustado, ¿verdad? Claro. Entonces ya puedo saber ese tipo de cosas. En fin, como te digo, no todo siempre es inteligencia artificial, pero con ciertos criterios podemos llegar a saber si el cliente está enojado o no, ¿no? Y podernos dar cuenta de esa. El tema de las campañas también es bastante interesante y quiénes son los clientes más quejones, que eso es lo que ellos querían saber, ¿no? Y o sea, a la larga, bueno, regresa un ratito a la anterior. Lo que te iba a decir era, aquí lo importante es que, porque toda esta información, como bien dices, o sea, lo tiene, ¿no? Las redes sociales te avisa el tema de los comentarios, etcétera. En Google Analytics ves las visitas, ves el ranking de productos. En MailChimp también tendrás su estadística, pero el tema es que toda esa información está dispersa. Y la idea es consolidarla y llevarla a un solo ambiente en donde se la pueda interpretar en conjunto, ¿no? Como para que realmente agregue valor. Y segmentado, acorde al perfil, como tú justo decías. Exacto. Y segmentado. Lo que sucede es que es más cantidad de datos que un data warehouse. Estamos hablando de que es más información, que estás usando ciertos criterios que no usas en un data warehouse, otros criterios de búsqueda, otros criterios de poder identificar si el cliente es bueno o no, etcétera, o lo que se llama fidelización de clientes. Claro. Y en fin, poder atacar en una sola visión, una sola pantalla, digamos, poder tener toda esa información bien real, ¿no? Ese es un poco, el tema. Como te digo, a medida que vas añadiendo más datos o que quieres saber preguntas que ni sabías que tenías, porque esa es la definición, ya entras a utilizar más cosas de inteligencia artificial, de servicios de Learning Machine, para poder trabajarlas, ¿no? Es básicamente, ¿no? Ahora, existen servicios ya listos de inteligencia artificial que con pagar un dato al mes, digamos, un valor de suscripción al mes, puedes llegar a tener esos servicios, ¿no? No tienes que, ¿cómo se llama? Implementar toda una solución. Claro. Sí, no tienes que hacerlo, sino más bien comprarla, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas. Principales herramientas y servicios de Big Data, ¿verdad? Aquí hay muchos. Igual, los invito a que puedan ver el cuadrante mágico de Gartner. Hay muchos, incluso por temas. Es que el Big Data es tan amplio que hay desde herramientas, contenedores de archivos, búsquedas de archivos, hasta las herramientas que te permiten hacer consolidaciones,
etcétera, ¿no? O sea, hay muchas herramientas, realmente no siempre el mismo proveedor tiene todo. eh, lo dejan a veces abierto a que puedas combinar. Entonces estamos hablando de los más grandes, es IBM, estamos hablando de Teradata, HP, ¿sí? Databricks es otro proveedor. En la mayoría ellos lo hacen como un servicio en nube, ¿sí? Donde ellos te ponen los servidores que tienen que ponerse. Algo importante, los servidores que se utilizan Big Data son servidores que tienen mucha memoria, porque por lo regular hacen todo en línea, o sea, hacen todo en memoria. No necesariamente escriben sobre la base de datos, entonces, o sobre las bases de datos o sobre los archivos, que son varias formas de almacenarlo. Pero son servidores de mucho memoria RAM, son de mucha capacidad, digamos. Tienes SAS, tienes Cloudera, tienes Oracle, tienes Microsoft. Eh, Como te digo, no todos tienen todas las herramientas, pero tienen plataformas que permiten hacerlo y bajo suscripción, de igual forma, ¿no? Entonces, el proyecto es un proyecto complejo, sí, es un proyecto que plantea esos desafíos de poder unificar datos. Imaginémonos temas yo siempre lo pongo así, de temas de call center. Nadie se ha metido todavía a poder cargar las llamadas de su call center y poder saber si efectivamente cuántas llamadas son de mucha satisfacción, de poca satisfacción o de baja, ¿verdad? Y Claro. poder determinar todo ese tipo por el tono de voz, lo que tú decías, ¿no? O sea, poder saber eso es realmente un desafío, ¿no? Esto sí, definitivamente son proyectos para empresas ya medianas para arriba, ¿no? Una pyme no creo que Básicamente, sería como para meterse en un proyecto de Big Data. sí, básicamente sí, te lo digo por el momento sí, porque la tecnología no es barata, no es barata, y plantea desafíos mucho más amplios, ¿no? De que la empresa tenga parte de sus sistemas transaccionales, ERP, CRM y todo eso, tengan canales virtuales, tengan otros tipos de archivos, o sea, estamos hablando de compararnos pues con algo un poquito más. Claro. Fíjate, las diferencias, a pesar de que lo hemos venido diciendo a lo largo de la presentación, un data warehouse es un repositorio centralizado de datos. Big Data es un conjunto de repositorios descentralizados en nube, por lo regular. Sí hay servidores Big Data digamos, en centros de datos de las empresas. Sin embargo, lo que hoy por hoy se está pasando es que los están llevando a las nubes. ¿Por qué? Porque es más escalable, ¿no? Si requieres más memoria, si requieres más disco, simplemente compras y al final compras lo que uses. Pero estamos hablando de que si viéramos cuántos servidores hay, son algunos, ¿no? Entonces estamos hablando de que en algún lado va a estar guardado los archivos de audio, en otro lado van a estar los archivos de video, de imagen, etcétera, y los bases de datos va a estar en otra parte, ¿no? Los datos en un data warehouse son datos estructurados, provienen de un ERP, provienen de un CRM, son filas, columnas. En un Big Data los datos no son estructurados, son estructurados, también pueden ser no estructurados o semi-estructurados. No necesariamente tienen que ser estructurados. En un data warehouse, los datos internos o de fuentes externas siempre que sean estructurados, acá más bien Big Data pueden ser internos, externos, sin importar su estructura. O sea, pueden ser de cualquier fuente. En un data warehouse satisface la necesidad primaria de información a la pirámide de información en la organización. Y en cambio, en un Big Data satisface la necesidad de descubrir nuevos patrones, correlaciones, dependencias, predicciones, y las usan los científicos de datos para descubrir cosas que no sabíamos que existían. Fíjate. Entonces, la diferencia de un Business Intelligence es que atiende una necesidad de estrategia de negocio clara para cada uno de los miembros de la pirámide. Un Big Data trata de cosas que no hemos visto siquiera, que no sabíamos que teníamos, que descubrimos que teníamos y que eso nos va a permitir hacer mejor las cosas, ser más eficientes, generar más ingresos, etc. Pero siempre se plantea sobre una hipótesis, muy posiblemente, y así sale. Claro. Un data warehouse puede llegar a ser limitado para las herramientas analíticas de datos. ¿Sí? Aquí estamos hablando que no es limitada en Big Data, puede crecer conforme crecen las necesidades
explotación de datos analíticos, lo que hablamos, machine learning, etcétera. Y por último, un data warehouse puede ser una fuente más de un big data. ¿Sí? Entonces, si alguien me pregunta qué quieres hacer, un proyecto de data warehouse o un big data, porque big data es el comentario de moda, yo te diría qué quieres hacer y para qué quieres hacerlo, ¿no? Primero, satisfacer la estrategia de negocio, necesitas un data warehouse, no necesitas un big data, ¿sí? ¿Quieres hacer otras cosas? Empezar más sobre un tema analítico, sobre un tema de minería, sobre cosas de otras fuentes de datos, datos no estructurados, requieres un big data. O sea, entonces, diferencias desde ese punto de vista para que no tengamos problemas de qué es lo que quieren hacer. Hay proveedores Perdón, y de hecho lo que te iba a decir era, no deberías pretender querer hacer un Big Data si ni siquiera tienes un manejo de Business Intelligence y Data Warehouse. Es correcto. Porque como tú dices, como es la palabra de moda, como que todo el mundo dice, no, es que yo quiero un proyecto de Big Data, y como no lo comprenden y ni siquiera tienen un Data Warehouse. Correcto, correcto. Como tú lo dices. Sin embargo, no limita el hecho de que en un proceso Big Data quieras trabajar en paralelo y quieras ver otras fuentes de datos y quieras ver, pero teniendo bien en claro a qué quieres satisfacer, a qué quieres llegar, ¿no? O sea, porque podrías hacer cosas en paralelo, la respuesta es sí, entendiendo bien las cosas que Data Warehouse no está cubriendo, y que vas a empezar a trabajar con datos no estructurados, por un lado, y con temas de inteligencia artificial que te van a enriquecer las cosas que quieres ver, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Ahora, si comparamos presupuestos, solo en cuanto a proporción, digamos, a lo mejor, no sé, Data Warehouse, si le ponemos un valor de 1, el otro será siquiera unas 5 veces más en cuanto a precio, o qué tanto veces más. Depende. Y vuelvo a decirte, yo creo que sí, es una relación de 5 o más, dependiendo de lo que quieras, y dependiendo de los servicios que adquieras, dependiendo de la tecnología que quieras. Yeah. Va muy de la mano. Esos proveedores que te mencioné en la diapositiva anterior, uno puede ser más barato que otro o uno puede ser más caro, dependiendo de lo que estás llevando. Yo he visto en lo personal proveedores que no son tan éticos, donde te dicen que te van a hacer y te venden un proyecto de Big Data, porque es un tema de moda, y realmente lo que están haciendo es un Data Warehouse. Entonces, pero utilizando herramientas de Big Data. Entonces uno dice, bueno, pero estás haciéndole comprar al cliente herramientas de Big Data cuando con herramientas de Data Warehouse lo puedes hacer y con la herramienta de visualización también lo puedes hacer y le estás vendiendo que es Big Data, ¿no? Y es que esto es un Data Lake y estos, ¿no? O sea, entonces, no por el hecho de que tengas herramientas de Big Data, hace que tu proyecto sea de Big Data, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado con respecto a eso. Y hablamos de mucho volumen, y cuando hablamos de mucho volumen, por favor, porque una vez un banco me dice, es que nosotros tenemos 1 millón de operaciones de crédito. Pues 1 millón de operaciones de crédito, eso no es mucho volumen. Me explico, porque ven más del millón y claro, lo comparan con que su hoja Excel no le aguanta el millón o que ya su máquina le empieza a tambalear con 1 millón de registros. Y no, estamos hablando de volúmenes gigantescos, estamos hablando de millones o quizás llegando a billones de registros, ¿no? Para hacer la comparación. Entonces, para que no nos dejemos engañar con el tema de moda, el tema de Big Data, sino de adquirir. Ahora, si lo que quieres es un servicio corto de inteligencia artificial que te detecte lo que yo te decía de los lunares en el cuerpo, eso también lo venden por separado, ¿verdad? O sea, tampoco es que tienes que llenar un proyecto de Big Data para hacerlo, ¿no? Pero si quieres todo eso junto y quieres una serie de fuentes de datos diferentes y todo lo demás, y ya ves que se te sobrepasa el volumen, pues ya estás hablando de un proyecto de Big Data, ¿no? ¿Sí? Interesante. Esto es un bonus que tenía al final. No quería tocarlo, pero sentí que tenía que tocarlo. O sea, es importante. Esto hay mucha tela que cortar en el tema de gobernabilidad de datos en Big Data. O sea, hay mucha tela. Esto es un material
solo para una presentación posiblemente, pero la quiero dejar como un abrebocas. Básicamente es garantizar privacidad y seguridad, asegurándose que todos los datos son autorizados, organizados, permitidos y sin errores, ¿verdad? Porque podemos tener proyectos Big Data en donde tenemos información con un nivel de granularidad que llega hasta el nombre de la persona, la identificación, y ojo, estoy perfilando datos que muy posiblemente los tomé como públicos y realmente no son públicos porque la persona ni siquiera se enteró que está en esa base de datos. Entonces, los perfilamientos de gente, de clientes, o a veces, si yo no tengo esa anuencia del cliente a tener esos datos, es importante llegar a un nivel de granularidad superior, donde ya se ven grupos de clientes que cumplen ciertas características, pero no estoy detallando a cada una de esas personas. Podríamos hacer relación con el tema de Amazon o de Facebook y todo. Lo que pasa es que nosotros le dimos a aceptar a ese botón que dice términos y condiciones, Ah, que que nadie uno lee, no lee. que nadie lee. Entonces, como uno le da clic en esos, ellos tienen la autorización de tener esos datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque tus datos están navegando en Internet y ellos los tienen, ¿sí? Seguridad tecnológica en el conjunto de repositorios, o sea, si estamos hablando que vamos a comprar o alquilar un servicio en nube pública, que tengamos las herramientas de protección o que el servicio nos brinde herramientas de protección a tal punto que tengamos canales encriptados de datos, o sea, de que si un dato navega de un lado al otro, o sea, desde mi máquina, de mi red, de mi organización, hacia un servicio de IBM, HP, lo que sea, que existe un nivel de tokenización o de encriptamiento de llaves que permitan que el canal sea seguro, ¿no? Estamos hablando ya de tecnología que puede ser, o de datos que pueden ser robados. Esto siempre tiene que estar con auditorías y análisis de uso frecuente. O sea, la auditoría de la organización tiene que meterse a ver qué es lo que está pasando con esos datos y cómo lo estoy tratando. Y obviamente asegurar también el tema de que la arquitectura, los servidores, los equipos, cómo están, si están en clúster, no están en clúster, si tengo redundancia, replicación, etcétera, ese tipo de cosas, que es una arquitectura integrada, escalable y segura, que no tengamos problemas de caídas, ¿no? Esa es básicamente la forma de gobernabilidad. Esto es bastante amplio, o sea, como le digo, es llenar una presentación completa, pero pues la idea es darles un abrebocas de que detrás de esto hay todo un tema de gobernabilidad, de gobernanza en el tema de Big Data, ¿sí? Que es importante tener en cuenta también. Entonces, fíjate, esto es un ingrediente que le va poniendo más presupuesto al proyecto de Big Data, Claro, ¿no? por supuesto que sí. ¿Ah? Eso es básicamente. Y preguntas, estoy a todas a pesar que hemos ido respondiendo ahí algunas, Sí. darte las gracias por esta invitación, La verdad, Viviana. más Y bien, las preguntas que quieras, ¿no? siendo no, la verdad está todo claro. Como hemos ido efectivamente viendo preguntas en el camino, ha sido súper clara tu explicación. Te agradezco mucho todo tu tiempo. Realmente ha sido bien interesante, muy bien planteado. Realmente, como te digo, creo que está clarísimo. Así que te agradezco por toda la exposición. No, no, con todo gusto compartir con tu clase. Igual, las preguntas que quieran hacerme posterior a la presentación, con todo gusto me las puedes dirigir, tienes mi correo Ah, perfecto. para poderlas trabajar, no, no hay ningún problema, sin ningún compromiso. Y más bien, qué bueno que se estén dando estas charlas y me Ujú, pongo a disposición para cualquier otro tipo de charlas que puedas o que puedas ver que en donde pueda ser útil ujú. para contribuir a un tema de conocimiento. Una pregunta, y si es que alguien quisiera ya contactarse a nivel ya de negocio Ah, contigo, ¿cómo tendría que hacer? Si es que quisieran de algún modo para sus propias empresas o donde laboran, buscar implementar algún tema relacionado a inteligencia de negocios o Big Data. claro, con mucho gusto. Nuestra compañía, la compañía en la que trabajo, pues tiene sedes en Costa Rica y también en Ecuador, ¿no? Ah, perfecto. Entonces somos una empresa que tiene cuarteles generales en ambos países y podemos atender proyectos. Nuestra compañía se llama Grupo Más. Grupo Más ya tiene 26 años de fundada.
tiene sedes en Costa Rica y en Ecuador, y tenemos una fábrica de software entre ambas centrales. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario, gente que conoce negocios, gente que conoce temas industriales, que es muy importante al momento de establecer visiones de negocio, estrategia, ese tipo de cosas, y también la gente técnica que te permite poder hacer las mejores arquitecturas de trabajo de estas bodegas de datos o de cualquier aplicación. Fíjate que el tema de Data Warehouse y Business Intelligence no queda solamente en la explotación de datos, sino también abre puertas a otro tipo de aplicaciones que son muy específicas y que utilizan datos de esa data warehouse. Entonces, aplicaciones regulatorias, aplicaciones que van de predicción para el CRM, por ejemplo, en fin, van de la mano con todo eso. Y todo eso nos ha llevado a tener precisamente una fábrica de software que permite hacer aplicaciones o piezas de software que agarran todos esos datos y hacen estos trabajos, ¿no? Adicionalmente está el tema de Big Data, que como te digo, pues ya existen proyectos de estos. Es importante el nivel de consultoría en proyectos Big Data. Es importante que, digamos, los futuros empresarios, ejecutivos de las compañías sepan qué le están vendiendo. Cuidado, es un proyecto de Business Intelligence disfrazado de Big Data. O sea, que lo sepan distinguir, que sepan ver cuál es el alcance y poderlo trabajar. Pero con mucho gusto, nuestra compañía es Grupo Más y me pueden, a través de ti, me pueden contactar y tú me puedes, yo te puedo dar todos los datos para que podamos trabajarlos. Ya, ok. Bueno, pues entonces nuevamente muchas gracias.